Buenos días, Iglesia, Semilla de Vida, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, ya despiertos, y viendo esta plática ya sobre lo que se va a tratar el día de hoy. Pero antes vamos a orar, inclinen su rostro y vamos a orar para que Dios y su Espíritu Santo nos guíen. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana y te pedimos, Señor, que tú abras el corazón de todos aquellos que están escuchando y viendo, Señor. Y que nosotros, Señor, se dan por mi corazón compartir tu palabra y en este tema también que es interesante, importante para todos, Padre. Te pedimos que abran los corazones de los que están escuchando y viendo para que ellos también puedan asimilar de lo que se trata todo este tema, Padre, y de lo importante que es. Padre, te damos gracias y todo esto lo ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Amén. Muy bien, entonces, en esta mañana, domingo, que muchos le llaman Domingo de Ramos, ¿verdad? Vamos a ver por qué le llaman así, pero realmente el título es la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, vamos a ver esto y vamos a ver todo lo que contiene en los evangelios y vamos a hablar un poquito antes de la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús, un poquito antes cuando Jesús resucita a Lázaro, su amigo amado, ¿verdad? También era su amigo amado y ¿por qué lo resucita? Antes, unos días antes, la hermana Marta, hermana de Lázaro, y María también hablaron con Jesús y le dijeron que él estaba enfermo, que Lázaro estaba enfermo, y Jesús le dijo, pero no de muerte. Y ella dijo, bueno, pues queremos que lo vayas a ver para que lo sanes. Y Jesús quedó unos días más antes en otro lado, y en otra aldea, y cuando fue Jesús a visitar a Marta y a María, se las encontró y le dijeron que Lázaro había muerto, ¿verdad? Que hace ya 4 días. Entonces Jesús dijo, llevadme con él. Él ya sabía, Jesús ya sabía, y les había dicho a sus discípulos que él había muerto, ¿verdad? Y los discípulos pensaban que estaba dormido porque le dijo que Lázaro estaba dormido, pero no, realmente estaba muerto. Jesús ya lo sabía y ya sabía que lo iba a resucitar. Llegando con María y Marta, dijeron que él estaba pues ya muerto, ¿verdad? Y que ya hacía de 4 días y que ya hedía. Entonces Jesús dijo, llévenme con él. Y fueron y lo llevaron a donde estaba Lázaro, a la tumba. Le quitaron la piedra, ¿verdad? Con la cual tapaban el cuerpo antes. Obviamente eran tumbas diferentes a las de ahora. Y entonces Jesús le dijo, ¿verdad? Lázaro, levántate y sal. Y Lázaro obviamente resucitó y se levantó y salió y todavía con las vendas en la cabeza y caminando. ¿Por qué hizo esto Jesús? Jesús lo hizo para que mucha gente creyera en él y en el evangelio, obviamente. Entonces, días después, también Lázaro y Jesús y sus discípulos y más personas fueron a Jerusalén, porque también en esos días se iba a celebrar la fiesta de la Pascua. Entonces iban muchos a ver la fiesta de la Pascua, a celebrar la fiesta de la Pascua, que quiere decir, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la fiesta de la Pascua? Recordaban la liberación del pueblo de Israel a manos del faraón y de los egipcios. Entonces iban a ir allá a Jerusalén y también a celebrar la Pascua. Y Pascua quiere decir pasar por alto. Y luego vamos a completar también con eso, explicándolo. Entonces voy a darle lectura a lo que es la entrada triunfal a Jerusalén. Y luego vamos a ir explicando. Si vamos al libro de Juan, en el capítulo 12, versículo
Vamos a leer desde el 9, que es el complot contra Lázaro. Le voy a dar lectura, aunque sea un poco despacio, pero lo vamos explicando. Dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Jesús también quiso que fuera Lázaro también para que la gente creyera. Mucha gente también se reunía y iba ahí también a Jerusalén porque habían escuchado que había resucitado Lázaro. Y mucha gente no lo creía, entonces iba para constatar que efectivamente que Lázaro había resucitado. Entonces también mucha gente que no creía en todas las cosas que había dicho Jesús, fueron para ver si era cierto que Lázaro había resucitado, ¿verdad? También iba más gente. Muchos comentaristas bíblicos dicen que se reunían cientos de miles de personas precisamente ahí en Jerusalén en estos días. Primero es para celebrar la Pascua, las fiestas de las Pascuas. Iba a entrar Jesús, obviamente mucha gente sabía que iba a ir Jesús, y otros también para ver a Lázaro, ¿verdad?, que había resucitado. Y le voy a dar lectura, que es en Juan 12, y dice ahí la entrada triunfal a Jerusalén. También vienen Marcos, Lucas y Mateo. Y dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto quiere decir, ¿verdad?, que ahora a las gentes famosas, artistas, reyes y presidentes les ponen una alfombra roja, les llama así, ¿verdad?, porque son personas importantes. Y en este caso, Jesús era una persona importante, ¿verdad?, obviamente. Y en vez no había alfombra roja, pero le ponían a veces ponían las palmas, las hojas, que eso quería decir como una alfombra para que pasara como si fuera un rey, ¿verdad? Como si fuera una alfombra roja, y tapetes también le ponían. Entonces era como para darle la bienvenida a una gente muy importante en aquellos tiempos, y hasta la fecha sigue siendo muy importante, el más importante de nuestras vidas. Entonces vamos a seguir. Le decían, tomaron las ramas y las palmeras y salieron a recibirme y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Obviamente decía que para que se cumpliera la profecía que dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino. Entonces se cumplía la profecía, dice 9:9 en el Antiguo Testamento. Entonces ahorita les digo de quién se me fue, pero ahorita les digo. Voy a darle lectura. Y decía Jesús en otros evangelios, dice que Jesús mandó y les dijo que trajeran a un asnito, y les decía: vayan y traigan a un asno que está atado con unas personas, y si les dicen que para qué lo quieren, dile que el Señor lo necesita. Entonces ellos fueron, y cuando estaban desatando al burrito, ¿verdad?, le dijeron: ¿a dónde llevas eso? A ese animalito que es mío. Y le dijeron: pues que el Señor lo necesita. Y dijo: está bien. ¿Cómo iba a saber Jesús que iba a estar un asnillo y que iba a tener, que nadie lo había montado, ese burrito? Y se supone que esos no se dejan montar, pero sin embargo yo creo que él tenía el poder también para que el animal se doblegara, ¿verdad? Entonces esto era lo que pasaba. Dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, es en el versículo 16. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas
acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio a la gente de que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, dice, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Entonces, obviamente, la gente seguía a Jesús en esa entrada triunfal a Israel. Ahora se le llama, otros lados se llaman Domingo de Ramos, precisamente las palmeras que ponían para que, como si fuera una alfombra, para que pasara Jesús. La diferencia era que las personas que estaban ahí pensaban que iba a ser un rey, iban a recibir un rey que los iba a librar de las amenazas y de la opresión del Imperio Romano, ¿verdad? Pero más bien era un rey espiritual, es lo que él buscaba, no un rey terrenal. Pero la gente aclamaba y diciendo, Hosana en las alturas, ¿verdad? Que viene en el nombre del Señor. Y esto quiere decir, Señor, ayúdanos, líbranos ahora. Y ellos pensaban que los iban a librar de la opresión del pueblo de los romanos. Pero Jesús venía, él tenía su plan, ¿verdad? Su plan que tenía para ir al templo. Entonces, obviamente tenía otro plan, no la que las personas esperaban. Voy a leer lo que dice también en Lucas 19, en el versículo 28, que también dice que es la entrada triunfal a Jerusalén. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Hay personas, esto quiero explicarlo también, hay personas que él usa, ¿verdad?, para su obra. Y en este caso, el dueño del burrito, ¿verdad?, él cooperó, obviamente, y dijo, si el Señor lo necesita, ahí está. Muchas veces nos puede decir a nosotros, porque yo te necesito, o yo necesito de ti para que vayas y proclames y prediques el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y nosotros tenemos que poner también de nuestra parte para su obra, trabajar para su obra, servir para su obra. Y eso es lo que quiere también Jesús. Voy a seguir leyéndole. En 32 dice, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué lo desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. ¿Por qué Jesús se subía en un burrito y no como los reyes? Los reyes se subían, obviamente, en unos corceles, en unos caballos blancos, ¿verdad?, con adornos y otras cosas más. Sino esto lo hizo, ¿verdad?, para también que vieran la humildad, el demostrar su humildad, como un rey iba a entrar en un burrito y no en un caballo. Entonces, también es símbolo de humildad de Jesús, ¿verdad? Entró un rey espiritual entrando en un pollino. Eso es también lo que él quería. Obviamente que las personas vieran que él es humilde. Cuando llegaba cerca ya de la bajada, en el 37, del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y la gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día,
lo que es para tu paz, mas ahora está encubiertos tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Esto le decía a Jerusalén, y por eso dice que lloraba, que porque no iba a quedar piedra sobre piedra, iban a destruir todo y también el templo. Entonces obviamente que ahorita está así, destruido. Y él también lo decía, muchas personas no lo entendían, obviamente, porque no sabían ni conocían, pero Jesús ya lo sabía. Y entonces por eso decía y lloraba tristemente. Entonces tenemos que tener varias cosas para contemplar y para pensar y para reflexionar. En este día que se celebra la entrada triunfal, ¿verdad? Él sabía que iba con un propósito específico a Jerusalén, específicamente para entrar también al templo y a la ciudad. Enseguida voy a leer lo que dice también en la purificación del templo, y lo voy a leer aquí en Lucas 20:45, que dice la purificación del templo. Y dice, entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudiera hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. La purificación del templo era limpiar el templo, y obviamente Jesús se molestó porque había muchos vendedores de muchas cosas, de aves, de verduras y de otras cosas, y dijo que le habían hecho, que era una casa de oración, y ellos le habían hecho un mercado, ¿verdad?, de venta, y se molestó y empezó a tirar mesas, a voltearles, y salió y se fue a otra ciudad. Entonces, pero él obviamente estaba ahí después predicando la palabra de Dios, ¿verdad?, el evangelio, y esto es bueno recordarlo. Aún en situaciones difíciles, él predicaba el evangelio, las buenas noticias y lo que iba a suceder. Inclusive después iba a ir a anunciar su muerte después. Entonces tenemos que tomar en cuenta varios factores de la entrada triunfal a Israel. Primero, antes de ir entrada a Israel, a Jerusalén, resucitó a Lázaro, ¿verdad?, para que lo acompañara, a su amigo, y también sus hermanas, que él las amaba también. Se lo llevó también a Jerusalén, a la entrada. Y mucha gente fue, miles de personas se reunieron ahí para ver todas estas situaciones que acontecían. También fueron para celebrar la Pascua que se celebra en estos días. También fueron porque mucha gente esperaba que Jesús, como rey, los salvara. Por eso le dieron la entrada como si fuera un rey. Y realmente era un rey, era un rey espiritual. Por eso decía después que su reino no era de este mundo, era un reino espiritual. Entonces, todos estos factores tenían que ver mucho y tomar en cuenta para el propósito que Dios tenía para Jesús, obviamente, y que Jesús iba a cumplir en esos días. Entonces, la entrada triunfal a Jerusalén es muy importante también recordar todo esto, porque después iba a anunciar su muerte ahí. Entonces, no sé si obviamente a lo mejor tienen algunas dudas, pero creo que con esto podemos concluir y ver de qué nos sirve a nosotros conocer esto, ¿verdad? Pues nosotros podemos tener como conclusión que es un rey, es nuestro rey, Jesús es nuestro rey. Por eso en la alabanza decía que Él es el rey, ¿verdad?, el rey de gloria. Y nosotros tenemos que reconocerlo así. Y nosotros tenemos que humillarnos ante Él, así como Él es humilde y entró en un pollino, en un asno, que jamás había sido montado. Él entró como significado
de humildad. Él se humilló lo sumo, dice su palabra, y fue muerte y muerte de cruz. Y nosotros tenemos que humillarnos ante Él, que es lo que buscaba Él. También lo decíamos la semana pasada, que decíamos que segunda de Crónicas, si mi pueblo se humillare, entonces Él nos perdonará. Entonces tenemos nosotros que humillarnos, ser humildes como Él y reconocerle como Rey y Salvador de nuestras vidas. Entonces, esto es, podemos concluir con esto y decirle que nosotros también podemos cooperar para su obra, ¿verdad? Apoyar en lo que Él nos diga, ¿verdad? Así como el Señor que prestó su burrito, su asno. Si el Señor lo necesita, dijo, ahí está. Entonces también nosotros, si Él nos pide algo, y nosotros decir lo mismo que dijo el Señor, el dueño del burrito, si el Señor lo necesita, ahí está. Sea que nosotros, sea nuestra persona, sea que nosotros en oración, sea que nosotros también demos para su obra económicamente, oremos también por aquellos misioneros, y lo que nosotros podemos servir a Dios, que así lo hagamos. Entonces, familia Semilla de Vida, yo creo que esta es una gran plática para que nosotros reflexionemos y nosotros también nos humillemos y reconozcamos a Dios como Señor y Salvador de nuestras vidas. Si tú estás viendo esto y hay personas, ¿verdad?, aparte de ti, que tú ya recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, muéstrale si puedes llevarlo tú a esa oración de fe para que ellos puedan ser salvos. Dios quiere que nadie perezca, como dice en Juan 3:16. Entonces, tenemos que hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es esta, que todos se arrepientan y acepten a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y bueno, yo creo que en esto concluimos y vamos a hacer una oración, ¿verdad?, también por este mensaje, para que tenga frutos, efectos positivos en nuestras vidas y aquellos que puedan escucharlo. No solamente tú, sino también tu familia o tus amigos o a quien tú quieras mostrarle este video, para saber el significado de la entrada triunfal a Jerusalén. Inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, y te pedimos, Señor, que esta predicación, esta enseñanza que tú nos mostraste, tenga frutos en muchas personas, Señor. En estos días, obviamente que también hay peligro del virus, Señor, de contagio, Señor, que tú nos libres de eso, pero que también nosotros doblemos rodilla para confesar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor. Aquellos que no lo han hecho, que ellos puedan sentir en su corazón de arrepentirse, y que Dios permite toda esta situación difícil que estamos pasando ahora para que se arrepientan. Gracias, Señor, te damos y ponemos todo esto en tus manos, en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, familia Semilla de Vida, pues seguimos en contacto y vamos a estar mandándoles capsulitas, oraciones y algunos también videos. Que Dios me los bendiga. No sé si mi esposa quiere decirles algo al final. ¿No? Los amo. Que los ama, ¿verdad? Nosotros también los queremos mucho. Y los extrañamos mucho. Y los extrañamos también mucho. Por ahí también quiero darle gracias también a Wendy, porque nos hizo favor de diseñar una tarjetita que luego se la vamos a poner ahí también, que es para diezmos y ofrendas. Gracias, Wendy, también por tu participación. ¿Qué les parece la alabanza grabada? Y también preguntarles cómo les parece la alabanza grabada o en vivo, ¿verdad? ¿Cómo se verá mejor? Sabemos que se oye mejor grabada, pero las dos son buenas, ¿verdad? Los bendecimos, les mandamos abrazos, bendiciones a ustedes y a su familia. En el nombre de Cristo Jesús nos despedimos. Amén. Que Dios los bendiga y hasta luego.